Muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, PTI, Pollo Pumbalete, el momento político, de encuentro de todos los jueves, y dependiendo siempre a ver incluso de la coyuntura, de la situación política allá, de espacio de debate, de reflexión sobre la situación de nuestro país por sobre todas las cosas. Importante siempre ya analizar los hechos y los acontecimientos hoy en el estado, con tiempo de pandemia, tiempo de pandemia, pero al mismo tiempo de mucha revelación de los hechos de corrupción que afecta a nuestro país allá. Porque Haisha está en la situación difícil en este momento por la que atraviesa nuestro país. La corrupción es en este momento uno de los problemas más importantes. Varias de la gente hoy no ya originas a llevar la corrupción a dejar la otra pandemia. Porque lastimosamente el país Yarecoa en este momento hoy gobernado por un régimen que ha estado instalado en nuestro país por más de 80 años. 80 años de construcción de las instituciones del Estado en manos del partido, en este caso del Partido Colorado, y que lastimosamente entregaron, por un lado, gran parte de nuestras riquezas nacionales, comenzando por la tierra, entregaron nuestra soberanía territorial, millones y millones de hectáreas de nuestras tierras han sido repartidas a los que en su momento eran los leales al régimen de la dictadura. Entregaron nuestra soberanía energética, Itaipú, Quezenetá, entregaron nuestra soberanía económica, instalaron la corrupción, el prebendarismo, el clientelismo. Se mandó algo está ya en el tiempo de la oikea la función pública veja la sueldo viroriui la icatúa andere remunda upea la importante hasta hay algunos no mondai baero entonces upea ni considera hoy y viruja hoy no alguno a tu hoy que a la cargo público ve la cuestión importante la hoy
y estudio, la de conocimiento, la de honestidad, sino que es a Colorado. De Colorado y que tú como docente, de Colorado y que tú eres comité y cargo público, de Colorado y que tú niña atendente eres puestos de salud, hospital, y que tú ya pones estudio, de Colorado y que tú de con la beca. Jaupeo ni construir, pese a la ñaneta, ni convertir incluso a ti cultura, ¿verdad? Jaupeo haría el fanatismo en el Partido Colorado. Y eso fue lo que nos permite hoy decir con certeza, ¿verdad?, que el país ha sido entregado al capital, ha sido entregado al capital extranjero, por sobre todas las cosas, al sistema financiero. Un Estado que es dependiente del imperialismo, de los poderes fácticos. Y se construyó un grupo de personas adineradas, una casta privilegiada, una oligarquía que, dueño de la tierra, dueño de empresas que tenían o que tienen hoy día incluso negocio con el Estado, la mafia, la impunidad con que operaba y opera la mafia. Esas son las cosas que nos fue ofreciendo el Partido Colorado desde el gobierno, y lastimosamente así se construyó y se va construyendo las instituciones del Estado. UPAP tiene debate importante allá, y permanente, porque es importante ser ya pensar, allá, de que el Paraguay necesita un cambio, y necesita un cambio a este modelo de Estado que se ha venido instalando y en la cual los intereses de nuestro pueblo ha sido entregado, y por lo tanto nuestro pueblo fue cayendo en la pobreza extrema, en la miseria, en la mendicidad, a tal punto que hoy el Paraguay, a pesar de que su potencial económico, su principal medio de producción, la tierra, y la fuerza de trabajo de nuestro pueblo en gran medida hace muy poco era principalmente campesina. Miles y miles y miles de campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras, y esas tierras pasaron a constituirse como la base productiva del sistema del capitalismo agrario. Hay un gran desarrollo del capitalismo agrario en el Paraguay, pero la base, el origen para que eso se pueda desarrollar ha sido justamente el hecho de que el Estado, conducido por el Partido Colorado, entregó nuestra soberanía territorial. Hakuangañimebe tenía un momento especial, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo. La cuestión de la pandemia fue el que aceleró el destape de la olla Yashua, porque ese sistema de producción
este sistema de funcionamiento institucional del Estado al servicio de unos pocos, nos permitió hoy ver y entender en forma acelerada y no de la mejor manera de que gran parte de nuestro pueblo vive en la pobreza, en la extrema pobreza, y que esa clase media que tenemos, que es de hecho una clase media pequeña y una clase media vulnerable, una clase media muy, muy vulnerable. Haupea en la realidad. Upala ya poa con hay la gente ya más de 100 días de que comenzó este proceso de cuarentena, baila Yarecoa en el escenario nacional. Pérdida de empleo, Yarecó cierre de negocios, cierre de empresa. Se profundizó la vulnerabilidad de la sociedad en materia de sus derechos, los derechos sociales, económicos de nuestro pueblo cada día más está más vulnerable. Las garantías constitucionales que nos ofrece nuestra Carta Magna están siendo relegadas, porque la sistema en este momento y el gobierno conducido por el Partido Colorado, encabezado por Mario Audo Benítez, está remando a favor de defender ese modelo político, económico y social que ha sido para un porcentaje ínfimo de la población paraguaya. Es decir, en este momento el gobierno no está en la tarea de garantizar el derecho de los ciudadanos paraguayos. Esa no es la tarea del gobierno. Y eso se puede visibilizar en la realidad. Los planes del gobierno de Mario Audo Benítez, los planes económicos. Fíjense ustedes, queridos compañeros y compañeras, que en el año 2019 el gobierno de Mario Audo Benítez anunciaba un crecimiento económico de 4 dígitos, 4 a 5%. Después fue bajando, desacelerando la economía. Se hizo el análisis de la situación de Brasil, de la situación de Argentina, el precio internacional de la materia prima del agronegocio. Con eso se justificó la desaceleración económica y se fue bajando progresivamente la expectativa del crecimiento económico. Entonces, exactamente hace un año atrás, el gobierno de Mario Audo Benítez, en el mes de junio del año pasado, plantea un plan, una inyección económica para acelerar la economía paraguaya de 1.500 millones de dólares, de las cuales 1.100 millones de dólares sería destinada a la construcción, a las obras públicas. 1.100 millones de dólares a las obras públicas, para la generación de puestos de trabajo, de empleo y de inyectar recursos a la economía con el fin de elevar el poder adquisitivo de la población y elevar el consumo. ¿Qué pasó? Y eso no tuvo impacto. No tuvo impacto.
Porque gran parte de ese plan del año 2019, el gobierno de Mario Abdo Benítez no logró ejecutar. Terminó en proyectos, pero no se llegó a efectivizar justamente por la incapacidad de gestión que tenía este gobierno. Y terminamos con una población cada vez más vulnerable. Fíjense ustedes que en ese plan del 2019, 250 millones de dólares iba a estar destinado al financiamiento del aparato productivo. Pero tenemos que tener en cuenta que el aparato productivo a la cual se inyectó este fondo no es a los pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños y medianos productores agrícolas, a los pequeños y medianos productores ganaderos. 250 millones de dólares se inyectó a agronegocio, a la agricultura, a la producción empresarial. Porque la meta era garantizar la producción de 3,5 millones de hectáreas de soja en el Paraguay. Elevar el volumen productivo, elevar el territorio productivo, elevar el volumen productivo, y a pesar de la caída que había, de la reducción de los precios de la soja a nivel internacional, igual el país pueda tener un ingreso económico. ¿Qué impacto tuvo esa inyección económica de 250 millones de dólares en la economía paraguaya? ¿Cómo impactó eso en la sociedad? En mayor acceso al derecho, en mayor poder adquisitivo, en mayor consumo de la población, y no tuvo ningún impacto. Absolutamente ningún impacto. Todos esos recursos que invirtió el Estado, el gobierno paraguayo, en obras públicas y en la producción nacional, que es el agronegocio, no tuvo impacto social. Entonces, ahí solamente la moopa jambodupa ya apoyó la plata, sino que la calidad de la inversión. Y el gobierno de Mario Abdo Benítez, en su afán de proteger a un modelo económico que ya de hecho venía y tiene demostrado que es inviable para gran parte de la sociedad paraguaya y para gran parte del mundo, porque el problema de la crisis del sistema capitalista no es un problema del Paraguay, es un problema de la región y es un problema mundial. Todas las economías capitalistas en el mundo han sido incapaz de reducir los niveles de desigualdad social, ha sido incapaz de reducir el problema de los desempleos, ha sido incapaz de reducir el problema del hambre, ha sido incapaz de reducir el problema de salud, en educación. Entonces, terminamos el año 2019 con una feroz crisis. Pero el gobierno insistió en anunciar que el 2020 era el año en el cual íbamos a crecer, a recuperar nuestra economía. Eso es mentira. Porque por más recurso económico que se invierta desde el Estado, si el modelo no funciona, el impacto social no va a haber impacto social.
Y eso es lo que ocurre. Hay un modelo económico y productivo inviable en nuestro país y que el gobierno de Mario Abdo Benítez y el Partido Colorado se empecina a querer hacerlo viable. Pero los impactos en la sociedad paraguaya cada vez es peor. Y el impacto en los recursos naturales cada vez es más catastrófico. Cuando más desarrollamos un modelo de agricultura, un modelo de producción agroexportadora, empresarial, tiene menor impacto en la economía y mayor impacto en los daños ambientales. Entonces, cuando en el 2020, hoy presenta una plan de reactivación económica para el 2020. Los pymes, la industria nacional, la agricultura campesina, estos sectores de la economía que cuando comenzó en marzo el periodo de cuarentena, ya automáticamente estaban en 8 o 15 días sintiendo la crisis. Hoy quema en peligro de cerrar su negocio, cerrar su empresa. El consumo nacional cayó estrepitosamente. La gente se encontró con una situación de imposibilidad de aguantar. La gente pasó hambre, pasa hambre. Ocaruí, Ocaruaí, Ondocaruyete. Es la realidad de nuestro pueblo hoy. Y esa situación, después de 100 días, continúa. Hoy el gobierno plantea una reasignación de los recursos aproximadamente de 2.100 millones de dólares, 2.150 millones de dólares para obras públicas, grandes obras públicas, con el afán de reactivar la economía. Estas grandes obras públicas que son necesarias, el país tiene un déficit en obras públicas enorme y necesita efectivamente la construcción de grandes obras públicas en el marco de una estrategia de desarrollo nacional inclusivo. Pero el gobierno, con estas grandes obras públicas, lo que busca finalmente es dar una seguridad y una garantía a las grandes empresas. A estas grandes empresas, entonces, Daipori va a ver para las pequeñas y medianas empresas. Daipori va a ver para los comercios. Daipori va a ver para la agricultura familiar campesina. Los créditos que supuestamente el gobierno habilitó para las pequeñas y medianas empresas están en la opinión pública. No han podido adquirirlas. Porque el sistema financiero, a pesar de que se le dio una garantía, creo que del 70%, es decir, la pequeña y mediana empresa, Ojoro Yerurela Crédito, al banco, y por A o B motivo, el que presta plata no devuelve esa plata, el Estado va a garantizar al sistema financiero un 70% de esa plata. Pero el sistema financiero no presta esa plata. Porque ese 30% de margen que existe, que puede perder la empresa si no se le devuelve la plata, más un régimen de interés bajo que se plantea, el sistema financiero boicotea
el proceso. Porque el sistema financiero no le interesa la reactivación económica cuando ellos van a poner en riesgo un porcentaje mínimo de su capital. Esa es la lógica del capital privado. Esa es la lógica del capital privado. Y cuál no monguei en riesgo va a ver. Ni no monguemos ahí en riesgo va a ver, a pesar de que ya tiene situación de pandemia y de crisis profunda. Entonces, la reasignación de los recursos para obras públicas, para las grandes obras públicas, igual que el año pasado, no va a tener impacto económico. Podemos terminar de aquí a 24 meses o a 18 meses, podemos terminar con grandes obras, pero con un pueblo cada vez más pobre, con un pueblo cada vez con menos derechos, con más desempleo, con más desigualdad. Pero ¿por qué el gobierno de Mario Audo no agarra ese 2.150 millones de dólares y apunta a resolver problemas genuinos de la población? Por ejemplo, hay un déficit, creo que de 800 a 900 mil viviendas en el Paraguay. Déficit. Pero el fondo que se destina a vivienda es mínimo. Y todos hablan, técnicos, políticos, comentaristas políticos, todos hablan que una de las obras que más empleo genera y más dinamiza la economía es la construcción de vivienda. Upepe hoy que olero, Upepe hoy que albanil, Upepe hoy que ferretería, Upepe hoy que pintor, Upepe hoy que electricista, hoy que plomero. Va a puta la gente. Existe un déficit habitacional enorme en el Paraguay, pero el gobierno no apunta a eso, porque ahí no están los amigos del negocio en el cual está el gobierno. Los caminos rurales. El problema de los caminos en el interior es trágico. Los caminos en los barrios. Si uno va en el departamento central, recorre los asentamientos, 5 o 10 milímetros, o que la mitad, o mitad, escuela, o que tu charo anderas túnica, tu ima en ZP hay un déficit de caminos vecinales enorme. ¿Por qué el gobierno de Mario Audo Benítez no inyecta recursos, por ejemplo, para los adoquinados o los empedrados, para los caminos vecinales? Podemos construir miles de kilómetros o centenares de kilómetros de caminos rurales y urbanas que generen puestos de trabajo. Que genere puestos de trabajo. Que esa inyección de en la economía no termine asegurando la macroeconomía, pero que sin asegurar a la microeconomía. Pero el gobierno no hace eso. Agua potable. Las ciudades, hay ciudades, distritos importantes en el Paraguay que no tienen agua corriente, menos agua potable. ¿Por qué el gobierno no hace una extensión a nivel nacional? Ya Potalonitac, Zanja, ahorita puestos de trabajo, miles de personas pueden trabajar allá. Desagüe cloacal. Gran parte de nuestra ciudad, de los distritos, en el departamento central, no existe desagüe cloacal.
¿Cuántas personas pueden trabajar en los desagües cloacales? Entonces, vivienda, caminos vecinales, distribución de agua potable, desagüe cloacal, 4 actividades en la cual la gente, la población puede trabajar tranquilamente. Entonces, esas son las que, como Damián de Avena Peana, que el gobierno nacional no hace, no hace, no apunta a eso. Y cuando hablamos de créditos, hay una realidad concreta de la población, de las pequeñas, medianas empresas, de la agricultura familiar campesina, de la población en general. La gente viene arrastrando una crisis enorme en la economía. Y la gran mayoría de la población tiene problemas en su situación financiera. Lo que estoy informando. Entonces, hoy he revisado la antecedente, hoy he topado que su última cuota no pagó, su último crédito refinanció, que su balance comercial no impone, etcétera, etcétera. Entonces, no califica para hacer esos créditos. Hoy, gran parte, y una gente sabe eso, gran parte de la gente de la agricultura familiar campesina hoy embollado en el sistema financiero, sea público o privado, no va a ser beneficiarios de los créditos. Están todos en Inforcón la gente. Sus propiedades están hipotecadas. Los que tienen propiedades están en juicios. Y no se aborda eso políticamente para que, si va a haber una inyección en el sistema financiero para reactivar la economía, la gente no califica y no accede al crédito. Porque se busca garantizar la devolución de esa plata. Entonces las IES no califica y por lo tanto no hay por crédito. Esa es la realidad hoy. Entonces el plan de reactivación económica del gobierno en la práctica no existe. No existe para ese 85-90% del sector económico nacional. Existe para ese 2-3% de las grandes empresas y que aprovechan justamente y están aprovechando justamente la gran cantidad de plata que se inyecta en el sistema financiero, la cual no puede ser adquirido esos créditos por la pequeña y mediana empresa, por la agricultura familiar campesina, entonces se le otorga a las grandes empresas. Y se hace que el grande sea mucho más grande. Y porte y de cada día más. Todos estos anuncios que ha hecho el gobierno, podemos decirlo fácilmente que no ha generado ninguna motivación en la población paraguaya. ¿Qué sector de la población paraguaya en este momento está motivado por los anuncios del gobierno y cree que su situación productiva, económica, va a mejorar de aquí a corto plazo con los anuncios que ha hecho el gobierno? Ningún sector, ni los pymes, ni la industria nacional, ni los comercios, ni la gente de la agricultura familiar campesina, ni los pequeños y medianos ganaderos. Nadie está motivado con el plan del gobierno, porque el plan del gobierno apunta a salvar un sistema inviable y que ha demostrado en la práctica que no está para resolver el problema del Paraguay. El otro problema que tenemos es la total incapacidad del gobierno en la gestión pública. Hoy
se estuvo denunciando por los medios que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública solamente está ejecutando el 30 al 35% de su presupuesto general de gasto de la nación en un momento de crisis. Y gran parte de esa ejecución presupuestaria corresponde al pago de salario. Es decir, no se mejoró los hospitales, los puestos de salud, no se construyeron nuevos hospitales. Y lo que se construyen son Asunción, pero donde dejó Canindeyú, dejó San Pedro, dejó Ñembucú, dejó Misiones, Paraguarí. No hay nueva infraestructura en salud pública. Las escuelas y los colegios están igual de deteriorados o peor que siempre, que también generaría grandes puestos de trabajo, reparar y construir infraestructura de salud y educación, pero el gobierno no apunta a eso. No apunta a eso. Entonces hay un problema de gestión enorme, una incapacidad del gobierno en la gestión pública, en ejecutar, porque yo creo que esta pandemia, que es un balde de agua fría a cualquier proceso, pero hay que reconocer que el gobierno de Mario Abdo Benítez no ha tenido ninguna chava en materia de disponibilidad de recursos económicos para enfrentar la pandemia, para reactivar la economía. Pero recursos, hermano, y respaldo político no le sirvió al gobierno de Mario Abdo Benítez para mejorar su gestión. ¿Por qué? Porque está plagado de gente y tiene el aval del gobierno de Mario Abdo Benítez el tema de la corrupción. La corrupción y el bandidaje calcome al sistema del gobierno nacional. Hay un problema de gestión, hay corrupción y por último, la reacción social. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Ante la falta de motivación, ante la falta de confianza al gobierno, la incapacidad de Mario Abdo Benítez de transmitir confianza política de que es capaz de conducir a este país a enfrentar la pandemia en salud pública y a reactivar la economía, no existe eso en la población. No existe ninguna confianza, no existe ninguna motivación. Al contrario, gran parte de la población paraguaya cree que el plan de gobierno forma parte de un plan de salvar a esa minoría económica privilegiada históricamente. La población cree que la cantidad de plata que el gobierno anuncia que necesita disponer o que dispone para reactivar la economía, la gente cree que es y va a ser para la corrupción. Bovícola o mundata de Jicuay. La gente es imbovícola o mundata de Jicuay. Porque la gente oñandú oñemundajá. Oñandú oñemundajá porque oí los recursos económicos y por la respuesta a los problemas de la gente. La reacción social es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque el modelo económico, el modelo de desarrollo del país es totalmente inviable. Porque el nivel de desigualdad crece, la pobreza crece, el hambre crece. La pérdida de derechos sociales, económicos de la población cada vez está más deteriorado. Los derechos de los trabajadores cada vez están más deteriorados. El poder adquisitivo de la población está por el piso. Los negocios, los comercios, los puestos de trabajo están cerrados, están cerrando. Porque las medidas del gobierno no responden a esos intereses. Esa es la chispa que se está generando y que puede explotar en cualquier momento. La situación ambiental, a pesar de la pandemia,
A pesar de quédate en casa, los ojeros siguen derramando miles y miles de litros de glifosato, de agrotóxicos, sobre nuestra tierra, sobre nuestros ríos, en nuestros arroyos. A pesar del quédate en casa, se sigue destruyendo los montes, los bosques, se siguen cerrando los arroyos, los cauces hídricos, se siguen contaminando. Eso no ha parado. El sistema, a pesar de su crisis, de sus contradicciones, de todo lo que está ocurriendo a nivel planetario, su maquinaria de demolición de los recursos naturales está firme y vigente. Entonces, la sociedad, esa reacción social, no solamente tiene que ser una reacción social contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, sino tiene que apuntar a cuestionar profundamente el modelo de desarrollo productivo, económico, político y social de un Estado que no ha hecho otra cosa que perjudicar a la población paraguaya. Le negó su derecho a la educación, le negó su derecho a la salud, le negó su derecho a la vivienda, le negó su derecho a una vida digna, entregó sus recursos naturales, destruyó sus recursos naturales, entregó sus recursos energéticos y se enriquecieron con la plata del pueblo. Es inviable. Un Estado que pretende funcionar con menos del 10% de presión impositiva, en donde los pobres y los trabajadores pagan impuestos, los ricos, los multimillonarios, la gente del agronegocio que destruye el medio ambiente, no pagan impuestos. El sistema financiero no paga impuestos. Las grandes fortunas no pagan impuestos. Y hoy hablan que no se puede aumentar impuestos por la crisis. Por supuesto que se puede aumentar impuestos en la crisis sobre aquellas grandes fortunas. Lo que no se puede seguir es cargando el peso del Estado sobre los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, para reflexionar, para analizar, a través de este espacio, queremos alentar a la gente a organizarse, a unirse, a salir en la calle, pero con un objetivo. Es necesario transformar el Estado paraguayo en todas sus estructuras. La corrupción tiene que ser combatida. No puede ser que una persona vaya en la cárcel por robar 3 pomelos, por arrancar 3 pomelos. Yo no creo que eso haya sido un robo. Ese 3 pomelos de calificata de robo. Ja sacaría Irún o mandar millones y millones de dólares a la justicia o Puishui. El poder judicial es el poder más corrupto que hay y tiene que ser reformado. Es el más corrupto. ¿Por qué? Porque de hecho son los grandes protectores de los corruptos, de los mafiosos, y encima persiguen a los sectores, al eslabón más débil de la sociedad. Más débil de la sociedad. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. El momento político, domingo a las 10 de la mañana, ya yo topayeta coaco espacio Lupide, para analizar y seguir debatiendo sobre este plan de reactivación que dice tener el gobierno, pero que no es para el pueblo paraguayo, sino para la cúpula de privilegiados del 4 o 5% del país. Muy buenas noches a todos y a todas.